¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor a la humanidad? ¿Quién dirá asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién dirá es un estado desesperado? ¿Quién dirá esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Bienvenidos a su devocional del Centro de Fe y Esperanza La Calera, Huasca y San Luis, de la denominación Misión Panamericana de Colombia. Quien les habla en el día de hoy, Loida Flores. En estos 2 meses siguientes me corresponde enseñar de la segunda epístola a Timoteo, pero como siempre me gusta ponerlos en contexto. El tema de hoy se titula Timoteo, un joven ejemplar. Y usted se preguntará, ¿quién es Timoteo? En la definición que conseguí dice que el que siente amor o adoración por Dios. Timoteo nos dice en las Escrituras que era hijo de padre griego y madre judía, llamada Eunice, y su abuela materna llamada Loida. Impacta de esta historia que la educación de los hijos, sobre todo la de los varones, estaba a cargo de los padres. En el caso de Timoteo, el padre era griego, es decir, pagano. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que desde su corta edad la educación de él estuvo a cargo de su madre Eunice y su abuela Loida, y no de su padre como era la costumbre. Las enseñanzas que le habían transmitido estas mujeres de la palabra de Dios habían hecho de él un joven piadoso, de una fe sincera, sin hipocresías, de una confianza plena en Dios. Así lo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, y les voy a leer en la versión La Biblia para Todos. Dice, recuerdo tu fe sincera, le está diciendo Pablo a Timoteo, como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu mamá Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. El amor apasionado de este joven por Dios es un ejemplo a seguir para todo creyente. Pues cuando Pablo conoció a Timoteo, se presume que tenía alrededor de unos 20 años. Y no era cualquier joven. Es sorprendente que se menciona que su padre era griego, y esto no fue impedimento para que la Escritura hablara de él como un joven ejemplar. En Hechos, capítulo 16, versículo 1 al 3 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él, y tomándole,
le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Este fue el momento en el que Pablo conoce a Timoteo. En los versículos que acabamos de leer hacen una breve descripción de Timoteo, y como primer punto tenemos que dice que era cierto discípulo. No se expresa de él como un simple creyente, sino como un discípulo, ya que hay diferencia entre un creyente y un discípulo. Y voy a hacer aquí un breve paréntesis. Creyente, ¿qué significa creyente o qué es ser creyente? El creyente asiste a una iglesia sin comprometerse en nada, mientras que el discípulo entiende que él es la iglesia y que debe cumplir el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos. Y Timoteo decide servir a Dios no como un creyente, sino como un discípulo. Como segundo punto, todos los que conocían a Timoteo daban buen testimonio y hablaban bien de él. Desde niño, Timoteo se esforzó por aprender las Escrituras. Aprendió sabiduría por medio de ellas. Se capacitó para recibir un legado familiar y un legado espiritual. Así lo dice en 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Otra de las características de Timoteo, como nos dice aquí, es que era sabio, que las Escrituras lo habían hecho sabio. Después también nos habla de la fidelidad, no solamente la que él sentía por Dios, sino era una característica de él, y esto impactó tanto a Pablo, esa fidelidad que él sentía por Dios, que quiso llevarlo a sus viajes misioneros y lo adoptó como un hijo espiritual. Timoteo también se caracterizó por su humildad, por su lealtad, el conocimiento de las Escrituras y amor por Jesucristo lo llevó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. El ejemplo de Timoteo nos lleva a pensar cómo es nuestra relación con Dios. La gente habla bien de nosotros, estamos dando buen testimonio a los que nos rodean, nos capacitamos en la Escritura lo suficiente hasta el punto de hacernos sabios en ella, nos capacitamos para recibir un legado espiritual y transmitir ese legado a otros. ¿Somos simples creyentes? ¿Asistimos a una iglesia sin comprometernos en nada? ¿O somos discípulos? Entendiendo algo, que un discípulo de Jesús hace discípulos también. ¿Somos leales con el pastor de nuestra iglesia? Timoteo se destacó no solamente por su fidelidad y lealtad a Dios, sino también a Pablo. En varias de sus cartas, Pablo relata que muchos lo habían abandonado en sus peores momentos, pero que solamente Timoteo permaneció fiel a él. Señor, te damos gracias por tu palabra, pues sabemos que es un mensaje que viene de parte tuya para corregirnos, para exhortarnos, para enseñarnos a vivir de la manera que tú deseas, para que estemos completamente capacitados para toda buena obra. Ayúdanos a ser discípulos y a discipular a otros, a ser fieles y leales primeramente a ti y también a nuestros pastores y a nuestros líderes. Ayúdanos a ser apoyos para ellos, a no desampararlos cuando más nos necesiten. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y te damos gracias por tu palabra. Amén.